Bien, ahora sí creo que estamos grabando. A ver, perdón, un momentito, voy a dejar de compartir para cerciorarme. Ok, se está grabando. Bien, entonces lo que ocurre es que en los últimos días que nos faltan para entregar, buscamos de un lado, de otro lado, hacemos collage de un trabajo, de otro trabajo, y al final nos damos cuenta de que ha habido muchos errores. Algo que no sé si les pasa a ustedes, pero cuando veo mi trabajo de licenciatura, me doy cuenta que he cometido algunos errores, bueno, muchos errores, y que podría haber mejorado en su momento, pero no lo hice porque creía que estaba bien. En mi tesis de maestría lo propio. O sea, creo que nos enfocamos solamente en, o nos encerramos en ver lo que estamos haciendo, no tenemos una visión amplia de lo que estamos trabajando. Y así, esas cosas nos llevan a cometer errores de estilo. Por eso es que tenemos muchas falencias. Cuando veo mi tesis de maestría, por ejemplo, que hice ya más o menos hace, no sé, pues 12 años atrás, veo y digo, uy, ¿y cómo he hecho esto? ¿Y por qué no hice de otro modo? En mi tesis doctoral lo mismo. Ah, pero podía haber hecho esto más. Claro, como lo hice como todos, no sé, creo que es una característica de los bolivianos que a última hora hacemos algunas cosas y las hacemos muy apresuradas. Espero que no sea el caso de ustedes. Bien, uno de estos errores más comunes que se comete porque lo hicimos a último momento es, por ejemplo, los errores ortográficos, que son comunes. A veces nos confiamos tanto en el Word porque sabemos que tiene un corrector automático y redactamos y ese párrafo nunca más lo leemos. Y cuando está el lector leyendo, eh, nos hace notar de que nos hemos equivocado en algunas letras dentro de lo que hemos redactado. Entonces la confusión tipográfica no intencionada. Obviamente no es nuestra intención de que esté mal escrito, sino que a veces apresuradamente eh, ponemos autocorrección y ya está. Y estos errores, obviamente, que son involuntarios, nos pueden cambiar todo lo que estamos tratando de trabajar. O sea, no es nada raro, por ejemplo, confundir la A por la E. Al escribir especia en vez de especie. Se da, no es que es privilegio. Perdón, ¿alguien quiere comentar? Hola. Ok, ya estamos. Bien. Bien. Como segundo error ortográfico más común está la inclusión de palabras homónimas, una confusión fonética en una palabra. Por ejemplo, apertura en vez de escribir abertura. La duda sobre un grafema. Por ejemplo, hice o hice. Bueno, hice de hacer
y también hice de izar, de izar. O el uso de un término polisémico. Por ejemplo, mango, que o sea, que no se sabe si es el fruto comestible o puede ser la parte de un instrumento o una herramienta. Esto puede ser al momento de que el lector está leyendo, causa de que no entienda lo que estamos nosotros tratando de mostrar en nuestra redacción. Los problemas de acentuación, este es otro tema que a veces no le damos mucha importancia. Sin embargo, una tilde, un acento nos puede cambiar prácticamente el sentido de la oración. Por ejemplo, tenemos diagnóstico, diagnostico y diagnóstico. O sea, son tres palabras completamente que tienen diferentes connotaciones. Y además lo que hacemos es prestarnos algunas palabras que no existen en el vocablo castellano. En todos los trabajos de revistas o artículos científicos, en las tesis también nos piden que hagamos el abstract, que obviamente es un préstamo que nos hacemos de otra lengua, en este caso del inglés. Otro error común que cometemos es, por ejemplo, el uso de los prefijos. Por ejemplo, en el caso de ex, debe escribirse unido a su base léxica cuando sea solo una palabra. Por ejemplo, expresidente. No sé si alguna vez cuando estamos escribiendo y, y tenemos que usar prefijos, le ponemos el guión al azar. Bueno, se ve mejor con guión, entonces le pondremos un guión. O no les ha pasado a ustedes. Habiliten su micrófono, por favor. Sí, Bien, doctor. A mí me ha pasado muchas veces. que le ponemos el guioncito dependiendo de que si se ve más bonito, que si se ve Depende más del gusto y la exacto. preferencia. Sí. Entonces, se escribe unido a la base léxica cuando sea una sola palabra. Por ejemplo, expresidente. En cambio, se consigna un guión si la base léxica es un nombre propio. Por ejemplo, pro África. Podría ser pro Bolivia, podría ser eh, no sé, pro deportes. O un número, por ejemplo, Super 8. O una sigla, mini USB. Separado, sin guión, cuando la base léxica conste de varias palabras. Por ejemplo, ex primer ministro. Asimismo, el prefijo post, no sé si se acuerdan, hace tiempo todos los posgrados escribíamos con postgrado. Se retira la letra T en la construcción del término como posgrado. Incluso en la UPEA, yo me acuerdo hace años que se escribía con post, con una T. Ahora creo que ya no. Bueno, Hasta hace un ya no he año, visto. No sé si recuerdan ustedes eso. sí, yo lo vi hasta hace un año. Ya, sí, sí.
De hecho, creo que Yo continúo viendo. la misma marca del posgrado, creo que todo, bueno, hasta hace tiempo llevaba post o con T. Otro elemento es la puntuación deficiente. En un texto científico también se impone una puntuación deficiente. Este es otro detalle. Obviamente que los lingüistas aquí nos sacan la mugre, los que no somos del área de lingüística, porque le ponen, qué sé yo, comas donde corresponde. Sin embargo, nosotros le ponemos las comas, los puntos donde creemos conveniente. Al no respetar las normas ortográficas de la lengua en que se redacta o por imitación de la escritura. Aquí nos ayuda demasiado el WhatsApp para tener muchos errores. Aunque no crean, en las tesis de doctorado, he visto algunas redacciones así como hacemos en el WhatsApp. Me imagino que, bueno, debe ser descuido o tal vez esto tiene que ver con la programación neurolingüística en la que nuestros cerebros se hace tan, no sé, se mecaniza de forma que cuando vamos a escribir, por ejemplo, en el WhatsApp, para no usar muchos caracteres, reducimos las letras o, bueno, las palabras. Y hay en las tesis, he visto en tesis doctorales, por ejemplo, la que le ponen solamente la Q y ya está. O sea, debemos sobreentender que quiere decir que. También lo que hacemos es usar de algunos idiomas, por ejemplo, el uso del signo de interrogación. En el WhatsApp no tenemos apertura de signo de interrogación. Sin embargo, tenemos de cierre. Y lo mismo sucede en la redacción de los textos científicos. Se van a dar cuenta de que involuntariamente, cuando estamos escribiendo, acostumbramos a ya no abrir o ya no hacer la apertura con el signo de interrogación, sino directamente el cierre. No sé si a ustedes les pasa, pero alguna vez yo me he dado cuenta cuando estaba escribiendo, he dicho, no, que debe tener una apertura. ¿A ustedes no les ha pasado? Sí, doctor, pasa. Especialmente, como usted bien señala, cuando escribimos en WhatsApp, queremos aperturar, pero no directamente entramos a la parte final, al cierre del interrogante. Exacto. Y párrafos incompletos. Bien, otro elemento que también dentro de la redacción es la redundancia. Esta es otra de las falencias en la escritura porque, o sea, tratamos de darle matices, tratamos de darle decoros a lo que estamos escribiendo. Sin embargo, no nos damos cuenta de que estamos cayendo en la redundancia. Por ejemplo, los experimentos que se llevaron a cabo produjeron estos resultados. En esta oración, por ejemplo, sobra que se llevaron a cabo, pues el término de experimento trae implícito esta significación. Entonces, la oración tendría que ser, o una oración adecuada, los experimentos produjeron estos resultados. Otro elemento es la escritura coloquial.
estamos acostumbrados a escribir como hablamos. He visto muchos trabajos y se diferencia, y no sé si ustedes han podido observar también dentro de, por ejemplo, en el grado, en la licenciatura, cuando estamos revisando los trabajos, vemos de que hay una parte que está muy bien redactada y donde intervienen los estudiantes, cambia radicalmente el sentido de la redacción. Es decir, que de un lenguaje elaborado o científico pasa a un lenguaje coloquial. Y ahí nos damos cuenta perfectamente que lo que está escrito de forma coloquial es propia del estudiante. ¿Les ha pasado eso alguna vez a ustedes? ¿Han visto esos trabajos? Una consulta, doctor. Adelante. Yo he visto cuando escriben, por ejemplo, ciertos párrafos, a veces resaltan dos o tres palabras con negrita, ¿no? Y en otros casos colocan con mayúsculas. He visto en varias tesis eso con mayúsculas. En este caso, por ejemplo, ¿cuál sería la recomendación para esos casos? A ver, primero a ver, perdón, les voy a, un momentito, por favor. Bueno, Doctor, Creo que salió el doctor a contestar el celular. Perdón, van a disculpar, ha sido una llamada de emergencia. Bien, entonces, esto de las negritas tiene que ver solamente con el estilo de redacción. Sin embargo, muchos de la gente con la que alguna vez he hablado que son lingüistas, recomiendan no poner muchas negritas porque no hace que se vea bien el texto. Les llaman ellos las viuditas. Entonces no recomiendan poner, bueno, en estos términos, no recomiendan poner viuditas. Y obviamente el uso de las mayúsculas, que tiene que ver con el uso adecuado nada más. Tendríamos que revisar cuándo usar las mayúsculas. Normalmente los usamos con nombres propios o con siglas. Más adelante vamos a ver eso. Mientras vayamos avanzando, vamos a ver el uso de las siglas. Bien, continuemos. Entonces, además de la inclusión de estas expresiones tal cual se expresan en el habla coloquial, lo que estábamos comentando,
es que como no estamos acostumbrados a hacer todo el tiempo tesis o escribir artículos todo el tiempo, escribimos como hablamos. Y ese es un detalle que, por ejemplo, al escribir un artículo científico se denota. Entonces tiene que uno al pensar en que si está escribiendo un artículo científico, darse cuenta que no lo puede hacer de forma coloquial. Por ejemplo, a pesar del hecho de que, lo correcto sería decir, aunque, por un periodo de, se podría decir durante, posee la habilidad para, se puede reemplazar con puede, se hizo una comparación, se puede reemplazar con se comparó, un número importante de se puede reemplazar con muchos. El pleonasmo. En la redacción se debe evitar el uso del pleonasmo, que constituye expresiones con matiz enfático que afectan a la claridad del mensaje transmitido. Por ejemplo, las dos especies diferentes. O sea, se supone que si son dos especies, son diferentes. En la oración sobra el término diferentes, pues ya la idea queda implícita en la determinación de que sean dos especies. Vamos a resumir brevemente. En la oración, el vocablo brevemente es reiterativo, pues es una característica de la habilidad de resumir. Este es un detalle que con frecuencia utilizamos mucho en nuestro lenguaje castellano. Cuando estamos escribiendo, no necesariamente artículos científicos, por ejemplo, si estamos escribiendo, no sé, algunos cuentos, incluso algún libro, a veces caemos en esto del pleonasmo, por querer darle mayor, no sé, cantidad de palabras o por tratar de llenar las hojas. La ambigüedad sintáctica. La rapidez con que se habla de forma coloquial no debe plasmarse en la escritura. Por ejemplo, se construyen camas para niñas de madera. En la oración no queda claro si las camas o las niñas son de madera. Por tanto, sea cuidadoso con la expresión que se transmite. Esto es muy frecuente, por ejemplo, cuando estamos haciendo los resultados de la investigación. Cuando estamos presentando ya los resultados de la información, de los datos que se han recogido con la aplicación de los instrumentos, sobre todo cuando se han hecho entrevistas, este es un problema constante, esta ambigüedad sintáctica. Lo que estábamos hablando ayer sobre los conectores lógicos. Para la precisión semántica del mensaje que se transmite, al conformar oraciones compuestas e incluso párrafos, por lo que no podemos confundir su valor de uso. Los conectores son importantes porque permiten enlazar una oración con la otra. Esto nos vamos a dar cuenta en los marcos teóricos. He visto en tesis doctorales, también en tesis de maestría, que lo que hacen en el marco teórico es agarrar cita de A, de B, de C, o sea, de varios autores, y no le hacen ni una sola conexión con el otro párrafo. Es más, ni siquiera ponen o escriben
lo que ellos piensan sobre lo que están citando. Hay un capítulo específico donde vamos a trabajar lo que se llama las citas y los asientos bibliográficos. Ahí vamos a ver cómo se redacta de forma adecuada un párrafo. O sea, qué partes componen un párrafo, cómo me doy cuenta dónde debo hacer la cita, porque no sirve de nada hacer collage de citas. Es decir, copiar partes de textos y no hacer el aporte personal frente a lo que están diciendo los autores. ¿Han visto ustedes algún trabajo así? Que tenga cita, cita, cita y no tenga ni un aporte, ni una palabra de aporte de parte del tesista. Sí, la palabra, doctor. Adelante, por favor. Sí, yo observo realmente, inclusive en algunos docentes y del doctorado, y también en algunos textos, que cuando se habla de investigación, la gente entiende de que investigar es reunir muchas citas, varias citas, y donde el autor dice algunas cosas, pero ya el artículo o el contenido tiene un alto valor científico en cuanto cita, ¿no? Yo me pregunto, ¿dónde está la elaboración del estudiante, del doctorante? ¿Dónde está la producción? Y cuando uno elabora, dice, no, tú no has elaborado, has copiado. Coloca citas, cuando uno coloca citas, pero explica las citas. Es como estar en un círculo vicioso. Tengo que pasarme explicando las citas o tengo que directamente decir, hacer una elaboración propia. Ahora, cuando digo propio, no estoy hablando de subjetividades. Por supuesto, leemos bastante y finalmente algún producto colocamos. Esas cosas realmente hace falta de que el doctorado acaben por pulirse o entre los que evalúan los trabajos tienen que tomar en cuenta ese elemento, orientar, ¿no? Al respecto. Eso, doctor. Sí, de hecho, cuando lleguemos, les digo, no sé si está en la segunda semana, vamos a trabajar lo que son las citas cortas, las citas largas, las paráfrasis, cómo se construyen las citas, en qué parte de la oración o en qué parte del párrafo más bien va la cita, cómo se debe hacer la cita, dónde está lo importante de la cita. O sea, vamos a ver eso. No se preocupen de eso. Eso está planificado. Bien, entonces dentro de esto que son los conectores lógicos, por ejemplo, tenemos a los aditivos. Estos conectores aditivos indican, perdón, ¿alguien quiere hablar? Como no puedo ver el chat porque estoy haciendo la presentación, si alguien desea hablar, por favor, puede interrumpir nomás, por favor. Ok, bien. Entonces, los conectores aditivos nos indica que el segundo enunciado aporta una nueva información equivalente o más importante que el primero. Y para eso, por ejemplo, usamos además, al mismo tiempo, aparte de eso, asimismo, de igual modo. En otro orden de cosas, incluso paralelamente, por otro lado, también, tampoco. Esas serían algunas, porque hay muchas, no son estas todas. Estas son algunos conectores que se llaman aditivos. Por ejemplo, Luis investiga sobre artes visuales. Tenemos el conector, incluso crea obras en paralelo a su trabajo.
Opositivos. El segundo enunciado modifica la argumentación u opone ideas al anterior. Pueden ser de tipos restrictivos o exclusivos. Restrictivos, por ejemplo. En cambio, en contraste, no obstante, pero, por el contrario, por otra parte, sin embargo. Y tenemos un ejemplito. José desea viajar a la luna. Conector. No obstante, le teme a las alturas. Exclusivos. Por ejemplo, bueno, uno de esos conectores es más bien. Ejemplo. Lena estudia filosofía. Más bien indaga sobre el existencialismo filosófico. Causativos. Uno de los enunciados es causa del otro. Los conectores, a causa de esto, dado que, de manera que, debido a que, en consecuencia, entonces, por consiguiente, por ende, por esta razón, por lo tanto, por qué, pues, puesto que. Y el ejemplo. Jorge estudia biología marina porque le gusta, porque le fascina el mundo marino. Condicionales. El segundo enunciado establece una condición no esperada con el anterior. Conectores. Aunque, a pesar de, que, aún así, aun cuando, en vista de, pese a que, por supuesto. Ejemplo, Alex es médico, aún así escribe textos narrativos. Esta parte es un poco densa, pero lo tenemos que hacer porque estas son las cosas que nos tienen que servir para la redacción de la tesis. Comparativos. A ver, Francisco. Se establece una comparación entre los enunciados. Contrariamente, de modo similar, del mismo modo, en cambio, igualmente, inversamente. Ejemplo, Antón es cirujano, de modo similar a como lo ejerció su abuelo. Reformulativos. El segundo enunciado produce total o parcialmente, reproduce total o parcialmente lo expresado con anterioridad. Pueden ser de tipo explicativo, conclusivo, ejemplificativo o correctivo. Explicativos. Perdón. En otras palabras, es decir, o sea, este conector, o sea, he visto de que es uno de los más usados. No sé por qué estamos acostumbrados a usar esta palabra y alguna vez cuando puedan, se van a fijar en las tesis, hay repetidas veces que se usa este conector, o sea, sobre todo cuando están presentando sus resultados, cuando están haciendo sus análisis de sus resultados o cuando están describiendo sus resultados. El ejercicio, bueno, ejemplo, el ejercicio estaba complicado. En otras palabras,
No había cómo resolverlo sin estudiar. Conclusivos. Conectores. En resumen, en resumidas cuentas, en suma, total, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve. Perdón, hay alguien intentando entrar. En síntesis, finalmente, en definitiva, resumiendo, sintetizando, para concluir, por último. Estos conectores igual son recontrausados cuando estamos trabajando ya la finalización del proyecto de investigación. Ejemplo, en síntesis, el certamen fue todo un éxito. Ejemplificativos. Conectores, así como, perdón. ¿Les puedo dejar 5 minutitos, por favor? Claro que sí, doctor. Sí, no hay problema, doctor. Unos 15 minutitos para ir a tomar una sopita. Está bien, José. Claro, las damas están con hambre. Compañera, disculpe, usted nos tenía que mandar 500 conectores. No nos ha Ay, me olvidé. Sí, voy a buscar el archivo. Y Me además, olvidé, la verdad. creo que otro documento más que era ¿Qué más interesante. será? Otro documento que mencionaba que era muy interesante, que lo había utilizado con frecuencia. ¿Cuál era? Por favor, la memoria ya le he dado. Ustedes saben que no respetan. ¿Cuál edad, por favor? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Los conectores que les dije también que podían descargado de Pinterest. Pinterest tiene lindos cuadros y muy didácticos, según sus funciones, son muy didácticos. ¿Nos puede pasar También les voy a mandar un puede cuadrito. mandar por WhatsApp Claro que sí, el link, por favor? por Gracias. supuesto que sí. Gracias. Sí. No, pone en la web Pinterest nada más, Pinterest. Nada más A ahí ver, le va a salir, sí, gramática, le va a salir de todo. escribí en el chat. Pero voy a buscar la Solo interés nomás. exacta. Interés. Tengo un cuadro que es didáctico, eso lo utilizo cada año sobre la clasificación o estructura de la gramática, ¿no? Es muy didáctico también. Eso les voy a enviar después. No me acuerdo cuál más les dije. Ese Pinterest, La puedes verdad no escribir en el chat. recuerdo. Además, a ver, Escribí en el chat. entran, ¿dónde está? Ya, ahorita un cachito. Eso también hay que ir cambiando, ¿no? ¿Qué es eso de un cachito? ¿Qué significa ese cachito? ¿Dónde está? No encuentro. El cachito es un Son participantes. Es como un etcétera. Son astas o es un asta. No encuentro. A ver, ¿dónde está? Es que no estoy en mi compu. No me sale, no sé qué pasa. Estoy con imágenes de ustedes nada más. No me sale. A ver, lo intenté. Aquí está. Entran, ingresan a la web buscando funciones conectores.
ahí no veo. Conectores de Pinterest. 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 A ver, pongan conectores. Está mal escrito, ingresan a la web. No es punto aparte. Si ingresan y ponen conectores de Pinterest o dos puntos, conectores gramaticales se pueden. En Google también van a encontrar, ponen conectores de párrafo o funciones de los conectores o conectores según la función o clasificación de conectores, etcétera. Les va a salir tanto en teoría como en imágenes y al mismo tiempo hay tutoriales que se utilizan para enseñar a utilizar los conectores. Gracias. ¿Pudieron entrar? Estoy intentando. A ver, yo voy a buscar, aquí está. 1, 2, 3. Voy a buscar conectores. Conectores de Pinterest. Pinterest. Aquí está, ve harto. Sí, conectores de Pinterest he puesto y ha salido 100 mejores imágenes de conectores, por ejemplo. Hay uno que, vamos a ver. Aquí está. Está cargando. Conectores. Ahí hay una dirección donde pueden ingresar. ¿Pudieron ingresar? Hay infinidad. Sí, gracias. He encontrado, gracias. Sí.
El Instituto de Investigación invita a docentes y estudiantes a llenar el formulario hasta el martes 20. Ahí, fíjese, hay harto en esta página. Ahora tampoco es correcto decir hay harto, no hay ese término. Ay, lo que hablamos, ¿y cómo hablamos? Ahora voy a buscar, vamos a buscar, ese es uno, ahora va a ser.
Perdón, ahora sí, ya podemos continuar. Está bien, doctor. Hoy día es día de correteos. Bien, entonces tenemos los conectores conectivos que son, a ver, un segundito, les dejemos entrar. Muy bien. Los conectores conectivos que son, es decir, mejor dicho, o sea, ejemplo, el estudio constante es favorable, mejor dicho, es esencial para ser un hombre culto. Los conectores ordenadores marcan el comienzo o cierre de un discurso o una transición. Comienzo del discurso. Ante todo, en primer lugar, en principio, para comenzar. Ejemplo, para comenzar, la primera técnica en investigación es la observación. La transición. A continuación, acto seguido, con respecto a, después, por otra parte. Ejemplo, por otra parte, la publicación científica demanda originalidad en el conocimiento. De cierre del discurso. En conclusión, en fin, total o finalmente, por último, este también es un conector de mucho uso que se le hace uso cuando estamos realizando ya, digamos, el cierre de los trabajos o el cierre de un capítulo dentro de las investigaciones o dentro de las tesis. Ejemplo, finalmente, la publicación en la acción última de todo investigador. Otro conector que son los temporales. Establece las relaciones temporales entre los enunciados, pueden ser de anterioridad, simultaneidad o posterioridad. De anterioridad, al comienzo, en primer lugar, previamente. Este es un conector también que es de mucho uso. Cuando van a entrar para hacer la redacción de algunos capítulos o para empezar la redacción del resumen. Ejemplo, en primer lugar, la escritura demanda una planificación de las ideas. Simultaneidad. A la vez, a medida que, al mismo tiempo, mientras que, mientras tanto. Ejemplo, el lenguaje evoluciona a medida que ocurren procesos socioculturales significativos. Posterioridad, después de, luego. Este también es un conector estos conectores son muy usados. Después de la práctica, la reflexión sobre lo ocurrido permite mejorar las acciones. Espaciales. Establece relaciones espaciales entre los enunciados. Abajo, arriba, en el fondo, junto a, por debajo de. Las estadísticas la estadística ofrece resultados por debajo de lo esperado por el investigador.
Igual, esto es también usado cuando mostramos gráficos estadísticos en los resultados que mostramos. Bien, con eso terminamos este tema. Vamos a hacer una práctica. A ver, un segundito, creo que no termino. Sí, está bien. Vamos a hacer una práctica. Vamos a escribir 4 oraciones que contemplen conectores. El QR que está en la pantalla les va a llevar a una página en la que van a encontrar ejemplos de conectores. ¿Cuánto tiempo creen que podemos tener para esta práctica? ¿Cuánto tiempo necesita para la redacción de 4 oraciones? Que no sean muy complicadas, que no sean párrafos grandes, que sean cortas. Yo pienso, doctor, que tiene que ser algo espontáneo finalmente, ¿no? Porque la idea es expresar lo que nosotros corrientemente hacemos con la investigación, ¿no? Y así Claro, usted nos corrige, ¿no? También. claro, está bien. Claro que después, si lo podemos mostrar compartiendo sus pantallas de algunos, sería ideal porque así podríamos corregir si es que Mm. hay algún error. Bastaría escucharlos, ¿no? Si estamos atentos, por supuesto. Sí, eso es cierto, pero si alguien desea mostrarlo también no habría problema. Claro. Entonces, ¿les parece 10 minutos o es mucho tiempo? O muy corto el tiempo más bien. Muy largo, listo. Ya, entonces, ¿cuántos minutos? Está ¿5? bien 10, está bien 10, doctor. ¿Puedes repetir, por favor? No, no lo tengo. Bien, en quechua decimos tenemos una chalpiri. ¿Saben lo que significa? No, Caniwa, caniwa, Mata. mana. Es que o sea, chalpiri quiere decir cuando alguien hace las cosas así rápidas, en términos más comunes, a los corchos de la clase, a los nerds de la clase. Y los que hacen rápido, ya nomás, pero mal. Bien, entonces 10 minutos por favor a partir de ahora. Y continuamos. El Instituto de Investigaciones de la Carrera de Ingeniería Textil solicita a docentes y estudiantes a llenar el formulario hasta el martes 27 de octubre de 2020, a horas 23:59, que permitirá fortalecer al estamento docente estudiantil de la carrera de Ingeniería Textil. Gracias por su cooperación.
Ya está. Uy, ¿quién está en una manifestación?
Bien. Ok, ¿podemos continuar? Sí, doctor. Bien, ahora sí, podemos tener voluntarios. Doctor, acá tal vez se escucha, doctor. Sí, solo un poquito entrecortado, pero se escucha. ¿Qué problema, doctor? Sigo con ese problema entonces. El ejemplo Ahora es el se siguiente, te oye doctor. mejor, se te oye mejor, Magno. Perfecto. Ya, adelante. El ejemplo es el siguiente, doctor. Formulado. Por ende, ahí está, ¿no? El conector. Por ende, no te creeré más nunca. Las sustancias eran altamente inflamables. Por consiguiente, el incendio se desató. Mientras hablábamos, estallaron las bombas. No hay mucho que hacer. Finalmente, el tribunal no levantó la sanción e iremos todos a la cárcel. Ese sería mi ejemplo, doctor. Okay. He utilizado Bien. lo que son conectores consecutivos. Bien, bien. Lo que podríamos hacer de repente para ver la mayor cantidad de participaciones posibles, de que lean solamente una, ¿les parece? Sí, al final el conector conclusivo. Perfecto, doctor. Ok, bien. ¿Puedo leer? Siguiente, por favor. Yo, Gladys Hermano. Adelante, Gladys. El crecimiento y la maduración del ser humano es el resultado de la interacción entre la genética y el ambiente que determina que en la población general existan niños con diferentes ritmos de crecimiento y maduración, de maduración promedia, temprana y tardía. Sin embargo, el crecimiento solo se determina por la genética, lo que quiere decir que en consecuencia los niños crecen de acuerdo a la herencia de sus padres o de sus progenitores. Ok, bien. Siguiente, por favor. Doctor, algo simple, en conclusivo. En síntesis, el clima de Bolivia es muy variable. Muy bien. ¿Parece así? Sí, sí, de acuerdo. Siguiente. Doctor, sí, un conector de contraste señala, existe buena voluntad por parte del gobierno, pero eso no es suficiente para salir de la crisis. El pero sería el conector de contraste. Ok. Un conector simple, José, son las nuevas tecnologías nos llevan al campo de la inteligencia artificial, como lo establece Web 4.0. Ya. Doctora, yo resumí uno bastante simple. El agua era considerado como un recurso infinito. Sin embargo, en la actualidad cambió este concepto por finito. Ya. Doctor, uno de orden, ¿no? Los empresarios agrícolas dialogaron toda la noche para poder llegar a un acuerdo preestablecido. Entonces, a partir de aquella reunión, la situación se ve mejorada en las relaciones. Ya. Ya. Doctor, uno cortito y simple. Yo necesito ayuda en mi tarea de lengua originaria. Por lo tanto,
José vendrá a mi casa para que me ayude. Eso es, pero... Ya. Siguiente, por favor. No es simple, trabajando. Otro de redundancia, doctor, puede ser. Ya. Dice, trabajando tesoneramente todos los días, logró acabar el trabajo así, ¿no? Aquí hay varios errores en realidad, ¿no? Ok. Siguiente. Finalmente, los datos estadísticos presentados están a disposición del público. Ok. Bien. Siguiente. Se despertó y se cepilló. Luego tomó una ducha. Doctor. Ya. Ya. Un conector Adelante. simple, doctor. A ver, no alcanzamos a escuchar, por favor. A ver. A ver, siguiente, por favor. A ver. Sí. Siguiente. Doctor. Por favor, un poquito más fuerte. Ya. Los abuelos y abuelas vivían en diálogo y contacto con la naturaleza. En conclusión, los ancestros dialogaban con la Pacha. Un conector final. Gracias. Ok, muy bien. Siguiente. La pasarela. Al comienzo, el sacrificio demanda mucho esfuerzo personal en la vida. Ya. Verónica, no podemos escucharla. Bien, siguiente. Doctor, es básico saber distinguir entre el conocimiento y el valor de las cosas. Ya. A ver, de repente si mencionamos también el tipo de conector que estamos usando. Bien, siguiente, por favor. Uno es restrictivo, doctor. Ya, adelante. Son atractivos, no obstante, los caminos son peligrosos. Ya. Siguiente. Adelante, por favor. Bueno, rectificativo. En realidad, la investigación es sobre linealismo-catarismo. Ya. Siguiente. Bien, creo que todos hemos participado o falta alguien. Doctor. Adelante, por favor. Doctor. Adelante. Una oración en el que se explica el conector explicativo. Ya. Dice, ahora mis parientes y los hijos de mis amigos no solo cambian de celular una vez por semana, sino que además cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección, hasta ahí. Entonces se utiliza
el conector explicativo. Gracias. Ok, está bien. Bien, siguiente. O ya hemos participado todos. Yo falta, doctor. Los Adelante. emprendimientos, los emprendimientos son el motor para lograr el desarrollo económico de los países. ¿Qué tipo de conectores? Explicativo. Ya, muy bien. Bien, creo que todos hemos participado. Muy bien, entonces continuamos con esto y terminemos. Ok, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien. Ok. Otro elemento en la redacción científica tiene que ver con el vocabulario rebuscado. Esto tiene que ver con que algunas personas, por alguna intención, tratan de usar palabras que sean muy, muy rebuscadas, como galardeando de que tiene un vocabulario muy amplio y muy elaborado. Ejemplo, al decir precipitación pluvial, que es un término rebuscado, se podría decir solamente lluvia, que es un término más común. O, por ejemplo, se utiliza aleatoriamente. Doctor, al respecto, cuando es Adelante. de lluvia se llama, hay dos, ¿no? O sea, el pluvial es el fluvial y el pluviales, doctor. El fluvial es lluvia. ¿Ya? Y el otro es de río. Ya, muy bien. Es de Está buscar, bien. ¿verdad? Está bien. Solamente para poner el ejemplo, solo para poner el ejemplo de que no vale la pena usar términos rebuscados y se puede usar, digamos, algo más común. Bien, otra palabra que también es rebuscada es aleatoriamente y se puede decir sencillamente al azar. Bien, otra cosa que hacemos al momento de redactar es prestarnos algunas palabras que no son propias del castellano. Por ejemplo, software. Influencers. Exacto, son términos que realmente, bueno, no están dentro de la lengua castellana, pero nos prestamos. Otra que nos prestamos también, por ejemplo, es el abstract. Después, a ver, nos prestamos también, no sé, email, por ejemplo. CD. Exacto. Bien. Entonces, hasta ahí habríamos terminado con el tema número 2. Y si hay algún comentario, lo podríamos hacer ahora. Sí, yo tengo un comentario, doctor. Claro que sí. Cuando hacemos, por ejemplo, el abstract en inglés, no está mal, no me opongo, ¿no? Inclusive el inglés es más sencillo que el castellano. Pero yo me pregunto, pensando justamente en la corriente que ahora hay, ¿por qué no se hace una traducción del castellano al aymara, o del castellano al chino, o del castellano a otros idiomas? Que a usted responderá de que el inglés es un idioma ya universal,
Por eso se hace esa traducción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ánimo de traducir el castellano al inglés? ¿Será porque este idioma inglés es el universal en términos académicos? O porque yo observo de que hay cosas que se las hace por hábito, ¿no? Y esto genera dependencia, ya son cosas innecesarias. ¿Qué dice el doctor? ¿Cuáles son las razones? A ver, una razón es que tiene que ver con la convocatoria de redacción de artículos. Es decir, depende mucho de la institución que está haciendo la convocatoria. Les pongo un ejemplo. Hace poco tiempo he estado tutoreando la elaboración de artículos científicos en la Universidad Pedagógica. Lo llamativo de esto era de que no se usaba abstract, pero sí se usaba traducción a lengua originaria. O sea, por eso depende mucho de la institución que la está convocando. Imagino que en las universidades que son del Estado deberían de priorizar, digamos, las lenguas nativas o originarias. Sería interesante, por ejemplo, ver algunas investigaciones que se hacen en las zonas rurales de que sea en su misma lengua que van a leer, qué sé yo, el resumen de la investigación. Se da un fenómeno interesante. Aquí en la San Simón tenemos el ProEIP Andes, no sé si han escuchado. Hacen investigaciones etnográficas. Entonces, cuando redactan, no hacen un abstract en inglés, sino lo que hacen es un resumen de la investigación, pero en el idioma originario, que puede corresponder al quechua, aymara o guaraní, dependiendo de dónde viene el investigador, porque una característica de esta institución es que vienen de todas partes. Incluso vienen de México, vienen de Ecuador, de Argentina, entonces, o incluso Paraguay, y estas personas hacen sus trabajos combinando el castellano y con el idioma de su lugar de origen. Entonces, depende mucho de la institución. Es que hay un elemento que podría ser, no sé, tal vez por desconocimiento o tal vez para poder participar de revistas indexadas. Por lo general, las revistas indexadas son extranjeras y priorizan el idioma inglés. Me imagino que va por ahí. Bien. Bien, entonces son 13 para las 9. Lo que podríamos hacer es de que vayan registrándose, por favor, para que tenga la asistencia. Yo tengo. Y, Doctor, ¿puedo participar? por favor, adelante. Tenemos tiempo todavía. Ya, hace 20 años en Europa se utilizaba el Spanglish, o sea, la mezcla del español con el inglés, y la Real Academia lo aceptó denominándolo Spanglish. O sea, es legal, es correcto y adecuado utilizar palabras en inglés cuando estamos hablando en otro idioma, en especial el castellano, ¿no? El CD está roto, no sé, el hemisferio del ears, digamos, ¿no? Y entonces está utilizado en el lenguaje coloquial también, está aceptado, diré, el Spanglish, denominado así Spanglish. Okay. Sí, está bien, de acuerdo. Por eso es que nos prestamos. En realidad es bien complicado. O sea, no podríamos encontrar una palabra en castellano para cambiar, por ejemplo, software o Windows. O sea, no encontraríamos una palabra cabal del castellano que pueda reemplazar exactamente lo que es eso. Y no está mal, o sea, lo que hacemos es usar estos prestarnos estos términos que son de otros idiomas.
Bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Comenten. ¿Alguien más? No. El día de mañana estaríamos terminando el tema número 3 y tendríamos un trabajo, el primer trabajo, que va a estar en la plataforma hasta el día lunes. No se preocupe, no va a ser un trabajo complicadísimo que les quite el sueño todo el fin de semana. Va a ser básico, elemental, con esto que estamos revisando y que lo van a hacer en muy poco tiempo. Doctor, una solicitud. Claro. Algunos estamos teniendo problemas en entrar a la plataforma. Todavía no nos han registrado, parece. Al menos en mi caso, por ejemplo, yo estoy teniendo problemas. No sé si fuera posible, doctor, pedirle muy gentilmente que nos pueda tal vez pasar el trabajo acá por el grupo de WhatsApp, por favor, si fuera posible. Claro, no hay problema. O sea, les paso el trabajo. El problema es que tiene que estar registrado en la plataforma. O sea, para efectos de calificaciones y para el tema de si es que hubiera alguna auditoría, si alguien, digamos, dijera, a ver, quiero saber esta persona cómo ha obtenido esa nota y no tiene ningún trabajo en la plataforma, o sea, no se le puede decir, claro, es que me ha enviado al correo o me ha enviado al WhatsApp, sino que tiene de algún modo que estar en la plataforma. Esta modalidad también, doctor, lo hicimos ya anteriormente con algún seminario. Ya. Igual una mayoría de los compañeros tenían problemas en el ingreso a la plataforma, entonces se optó también por esta medida, ¿no? De que podemos enviar directamente al WhatsApp. No sé Ya, si se a puede, ver, doctor. haremos una cosa. Para las personas que Doctor, realmente... perdón que le corte. Doctor, perdón que le corte. ¿Por qué no habla Adelante. con el coordinador y con él pueda, digamos, definir? Porque Ya. efectivamente sí han mandado y sí se ha hecho el trabajo, digamos, extra por WhatsApp o a los correos porque nos hemos atrasado. Sin embargo, en algún momento me dijeron de que no había notas. Entonces he tenido que yo molestar, pedir por favor, ¿no? Sí, pero no has registrado. Yo he tenido 2 inconvenientes con una colega doctora, la cual sí le han mandado por WhatsApp, le han mandado por otros medios, pero no calificaba y después de un mes más o menos han dado las notas y ahí estaba el problema. ¿Por qué? Porque no se había registrado, ¿no? Le pido por favor que coordine con el doctor Callata. Si se puede, magnífico, nos manda por este medio, nos ayudaría de sobremanera, ¿no? Yo, por ejemplo, no he tratado de entrar, en mi celular me da, pero cuando voy con la computadora no puedo, entonces sí estamos teniendo dificultades, me manda a otros lados, no ingreso, entonces, por favor, y no es lo mismo hacer en el celular que en la computadora, ¿no? En la computadora podemos manejar el teclado y mejor hacer rapidito, ¿no? En cambio, con el celular es letra más pequeña, no podemos hacer algunos cambios, o sea, sabemos que hay algunas dificultades. Le pido, por favor, doctor, eso, por favor. Mañana me comunicaré con el coordinador y le diré esto. Le diré esto. El Por favor. problema, sí, le diré esto y de que hay muchos participantes de que no pueden subir. Y efectivamente en la tarde alguien me escribió, no puedo entrar al foro, pero había gente que todavía estaba entrando. He visto de que ha habido participación, pero no todavía de todos en los foros. Bueno, en el foro, No puedo. el primer foro. Doctor, una aclaración. O Adelante. doctor, mándenos, o por favor, mándenos el link, porque yo la verdad estoy ahorita con la computadora y no puedo ingresar. Estoy entrando por todo con lo que nos ha mandado nuestros passwords, nuestros usuarios, y no, me manda a otro lado, doctor. Yo le pido, por favor, Les o pasaré. mándenos el link del foro, cosa que nosotros directito entramos, ya tenemos WhatsApp web y podemos ingresar. Ahora, si pudiera del otro trabajo más que nos ha mandado, de los 2 trabajos mejor, por favor, le pedimos para no atrasarnos, tal vez así podríamos Claro. solucionar este problema, porque hoy día se vence, creo, uno de los trabajos o los 2, por favor. Doctor del Sí, foro doctor, por 1, favor. doctor del foro Está 1, bien. no he podido ingresar. La Doc, cuestión- ahora, perdón.